Muy buenas noches a cada uno de los que ya están presentes en esta célula cristiana virtual. Les damos la cordial bienvenida una vez más. Ha llegado el día domingo 8 de la noche. Vamos a ver si le cambiamos a este sábado, pero con el consenso de todos los que están acudiendo a esta célula virtual. Queremos hacerle el sábado, primero Dios. Vamos a ver si en el consenso todos nos ponemos de acuerdo y se cambiará para esta célula virtual para los sábados a las 8 de la noche. Pero eso lo veremos en el transcurso de esta semana. Damos la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes a esta célula cristiana virtual organizada por la Iglesia La Misericordia de Dios, que es infinita. Como es de costumbre, mi esposa vamos a leer la palabra. toma el control. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 24. Nos ponemos de pie para honrar a nuestro Padre, a nuestro Señor y Salvador, a leer la palabra. Salmo 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Primeramente te damos la gloria y la honra, Padre. A ti, Padre Santo, a tu Hijo amado y tu Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Son bienvenidos en este hogar y en los hogares de todos aquellos que en tu gran misericordia estén en contacto, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú obrando, Señor, en la vida de mi esposo, de tal manera que tu palabra fluya, Señor, con poder y gloria, Padre. Y que esa palabra, Señor, quede perenne en cada uno de nuestros corazones, Padre. Oh poderoso Padre Celestial, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Amado es Jesús, el que me amó desde siempre, el que me tomó en
A ti todo honor y toda honra, Padre. Muy bien, queridos hermanos. Esta noche hemos preparado el tema y le hemos titulado Haciendo añicos a las amarras. Haciendo añicos las amarras. Hemos tomado el texto bíblico Éxodo, capítulo 20, versículos del 5 al 6. Mientras ustedes, hermanos, encuentran las Biblias, en sus Biblias Éxodo, capítulo 20, versículos del 5 al 6, les hacemos una cordial invitación a que visiten nuestro sitio web www.lamisericordiadeDiosEsinfinita.com. Estamos dando unas enseñanzas acerca del castigo a la gran ramera. Les invitamos a que nos sigan este estudio. Estamos en la célula cristiana virtual, el tema Haciendo añicos las amarras. Texto bíblico, Éxodo capítulo 20, versículos del 5 al 6. Gloria a Dios. Alabado eres, Padre. Alabado eres, Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: no te inclinarás a ellas, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Entramos en oración. Inclinen su rostro allí. Amado Señor, te agradezco por la oportunidad de este día, Padre, de hablar hoy, Padre Santo. Te agradezco por tu presencia en nosotros y por lo que estás a punto de hacer, mi Dios amado. Oro por los que están escuchando hoy, para que Dios les bendiga y que el Señor les favorezca. Oro porque tú nos des a todos y a todos los padres la sabiduría y la fuerza para entrenar a nuestros hijos de una manera piadosa, guiándolos por tu sabiduría, Señor, y tu amor eterno. Permítenos llevar esa gloria hacia ti, Padre. Por favor, habla a través de mí, Señor mío y Dios mío, para que traiga el mensaje que tú deseas a tus hijos, que escuchen hoy, Padre Santo, y lo lleven en su corazón, Padre, y atesoren dentro de sí esa palabra, Dios amado. Te ruego y declaro en tu nombre, Señor Jesús, que las cadenas se rompan hoy y que toda fortaleza se derrumbe. Oro por la iglesia, mi Señor. Dios, tú puedes satisfacer nuestras necesidades. Ayúdanos a satisfacer, Señor amado, las necesidades de los demás. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, cuando digo haciendo añicos las amarras, me estoy refiriendo a romper cadenas, quebrantar yugos, rompiendo cadenas generacionales, destruyendo altares, maldiciones, etc. Entonces es importante escuchar este mensaje, porque muchos de nosotros inconscientemente somos víctimas de lo que no hemos hecho, y quizás en el pasado ni se dieron cuenta lo que dejaban de herencia a sus hijos. Y para esto, ¿qué mejor testimonio de nosotros mismos, de nuestras vidas, de uno mismo? Por ejemplo, el mío: yo soy otro creyente como tú. No hay nada especial en mí. La única situación conmigo es que a través de la misericordia de Dios, que Él vino a mí
Y porque yo no pude, Él, en su misericordia, vive en mí. Y puede hacerlo en ti, querido hermano. Y la realización de lo que somos en Él, lo que tendremos en Él, y todo eso, Él quiso a nosotros llamarnos. Sí, hermanos, Él nos llamó para hacernos especiales, hermanos, porque a Él no le agrada vernos cuando nosotros nos revolcamos en esa pudredumbre que es el pecado, en el cual que por ignorancia muchas veces nosotros navegamos y nos resbalamos y nuestros pies tropiezan, lloramos, nos angustiamos y tantas cosas que nos suceden por nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocemos del Señor. Él quiso llamarnos, hermanos, y eso es importante. Él siempre trató de juntar a sus pollinos, pero en su palabra dice, pero tú no quieres. Nosotros, en nuestra naturaleza adámica, en nuestro proceder natural, siempre tenemos esas dos disyuntivas. Siempre pensamos, ¿será? ¿No será? Tal vez. ¿Qué puede ser? Lo que quiero decir, que la revelación dada a los hijos, la revelación dada a nosotros mismos cuando llegamos a los caminos del Señor, Él se ha revelado en nosotros. ¿Cómo nos vamos a revelar nosotros en Él si Él es santo y puro y verdadero? No, Él es el que nos llama, Él es el que nos encuentra, Él es el que se revela dentro de nosotros. Y esa revelación nos trajo la liberación, hermanos, a todos los que somos llamados cristianos. El poder de la liberación en mi vida, Jesucristo rompió esas cadenas de adicción que todos tenemos al pecado, hermanos. Gloria a Dios. Que nos está frenando y nos amarra. Pero tienen que ustedes entender que el pecado es lo único que nos aleja del Señor. Eso es el pecado. Y yo estoy aquí para decirles que Jesucristo puede romper las cadenas en su vida. Él, Jesucristo, puede romper las cadenas en su vida. Amén, gloria a Dios. Lo que quiero es que nos enfoquemos en esta noche es en superar los pecados generacionales y convertirnos en quien Dios nos llamó a ser. Porque si tú estás escuchando esta célula virtual, tú ya tienes un llamado con el Señor. Hay ese gusanito que ya está en ti. Y qué mejor si eres un cristiano que ya tienes tu experiencia en las cosas espirituales. Ya no puedes escaparte. ¿Por qué? Porque dices, no, yo amo la palabra del Señor. Yo siento su presencia en el Señor. ¿Por qué? Porque es como un carro que nosotros nos montamos, como un taxi podríamos decir, para huir de todas las maldades de este mundo que nos quieren aprisionar. Pero los que recién están entrando a la palabra del Señor, primero tienen que alzar la mano para hacer parar al taxi. Y muchas veces ese taxi pasa lleno. Pero hay una esperanza, queridos hermanos. En algún momento ese taxi va a parar y va a decir, súbete, sé salvo, ven conmigo, estás conmigo. Así nosotros tenemos que esperar esa oportunidad. Pero si nosotros no salimos a la vereda a levantar la mano, ¿cómo, hermanos? Solo tenemos que esperar ese llamado, hermanos, porque es el que nos busca. Y el Señor quiere que seamos, cuando Él nos llama, hijos aprobados por Él. Porque hay muchas veces que siendo cristianos caminamos con los pies chuecos, hermanos, puestos los zapatos al revés, hermanos. ¿Qué es el pecado generacional?
Pecado generacional son debilidades o tendencias, hermano, costumbres. Escuche bien, porque muchas veces de niños vemos a nuestros padres o a nuestros abuelos pegándose golpes con nuestra abuela. Y nos crecimos de tal manera que pensamos que eso es natural. Y cuando llegamos a nuestra vida adulta, todo ese compendio de experiencias que adquirimos se nos vuelcan y pensamos que hacemos lo natural, porque así nos crecimos, ciegos. Esas costumbres que se transmiten a nosotros a través de las generaciones de padres o miembros de nuestra familia, estos pecados pueden involucrar patrones de comportamiento y formas de pensar que nos mantienen atrapados en el pasado, hermanos. O sea que venimos cargando una mochila que no es nuestra y que viene del pasado. Somos como un gusano. Podríamos decir como un 100 pies, pero solo con 2, cargando renda a cola, hermanos. Aunque el pecado puede transmitirse de generación en generación, cada persona, déjeme decirle, hermano, porque no es responsabilidad, hermano, porque tenemos nosotros nuestra conciencia propia. Cada persona es responsable de sus pecados personales contra el Señor. Y mucho peor cuando tú ya estás caminando con el Señor. Los cristianos ya no podemos pecar en paz. Ya no, hermano. Hay algo que está en ti que se llama conciencia. Y esa conciencia está activa. Los pecados generacionales pueden tener muchos patrones. Una vez que un patrón de pecado comienza en una familia, puede continuar y multiplicarse entre los miembros de la familia. Puede durar por generaciones y puede convertirse, lo que es peor, hermano, en una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es algo donde usted ya no puede escapar, es difícil de librarse. Por lo tanto, lo que hay es dolor, sufrimiento, angustia, llanto para toda la familia. Vamos a Éxodo capítulo 20, desde el 4, nuestro texto base, vamos a repetir y leerlo, dice, desde el 4 lo vamos a leer, porque leímos desde el 5. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire esta advertencia. No te inclinarás, ya lo leímos, a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Mire, muchos esposos no actúan en contra de su esposa solo por el miedo, porque son celosas a morir. No se diga nuestro Padre Celestial. Cuando Él es celoso, ¡ay! ¿Quién quiere estar en las manos de un Dios airado, hermanos? Nadie, hermanos. Ni te imaginas. Dice, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. O sea, que todo lo que tú haces puede repercutir en la vida de tu cuarta generación. Niños, mujeres, que ni siquiera tú tendrás la oportunidad de conocer, pero vienen de tu generación, inocentes, van a pecar con lo que tú estás pecando. Se van a llenar, van a heredar, ya no una casa como es en el mundo, ya no un carro, ya no dinero, no, pecados, maldiciones generacionales. Eso es mucho peor hasta la cuarta generación.
de los que me aborrecen. O sea, tú aborreces al Señor. Yo no creo que aborrezcas al Señor. Estás escuchando palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos de no aborrecerle al Señor. Y hago, dice en el 6, misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como vemos al principio en el versículo 4, como vemos la idolatría, hermanos, la madre de todos los males de la humanidad, ya que hemos heredado a través del pecado esos yugos, cadenas, maldiciones de nuestros antepasados, que quizás no los conocemos. Qué injusticia, ¿verdad? Pero es verdad, aquí lo dice la palabra. ¿Cuáles son las cadenas generacionales que dejaremos a nuestros hijos? Como punto siguiente, si nosotros nos alejamos, si nosotros no nos alejamos de este mundo, ¿acaso ustedes no han leído lo que dice Santiago 4:4? Les invito. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 4. Que nosotros tenemos que tener la convicción de alejarnos de este mundo. Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice su palabra. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahí está, hermano. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso nosotros tenemos que alejarnos del mundo. Por eso les digo, lo que vamos a alejar a nuestros hijos serán cosas aún más peores. Y los voy a ilustrar esto con la Biblia, con un versículo de allá de la época de Jeroboam, el hijo de Salomón. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 14. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 14. Perdón, hermano. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, porque él estaba pidiendo consejo a los ancianos, que le daban el buen consejo, los ancianos que venían desde su padre, pero este no hizo caso y obedeció el consejo de los jóvenes. Pero esa es otra prédica, hermanos, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, le estaba diciendo al pueblo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Mire, o sea, que el estado postrero de este pueblo fue peor que el primero. Así son las cadenas generacionales, hermanos. Vienen de más a más. O sea, nos van dejando lo peor y lo peor y lo peor. Y nosotros con horrendo peso, hermanos. Y quizás ni les conocimos a nuestros tatarabuelos, hermanos. Abuelos. Incluso padres. Generaciones recientes. Primeramente tenemos que identificar nuestros ídolos para poder atacar nuestra idolatría, porque ya vimos en el versículo 4 de Éxodo 20, era la idolatría. Y poder ponernos a cuenta con Dios, y poder, sí, cuando nos ponemos a cuenta, sí podemos pararnos en la brecha. Y al pararnos en la brecha, podemos romper esas cadenas generacionales. Pero ¿de qué tenemos que cuidarnos, hermanos?
de identificar a los ídolos. Voy a darles una lista, hermanos, pero si usted quiere aumentar a esta lista, yo les invito a que vayan a Gálatas, ahí pueden ampliarla. Primero, ídolo de la vanidad y el sensualismo. No voy a dar conceptos nada más. Usted en su mente puede decir: yo tengo esa dolencia, yo tengo ese ídolo, yo no conozco su corazón, Él lo conoce. El Dios Todopoderoso que todo lo sabe, Él conoce cómo usted camina, aunque usted mismo, con su conciencia. Ídolo de vanidad, sensualismo. 2, ídolo de las drogas. 3, ídolo de la televisión. Descuidando a Dios por el deporte incluso. 4, el ídolo de la glotonería. 5, el ídolo de bares, clubes nocturnos, casinos, juegos de azar. 6, consultar brujos y adivinos. 7, santa adoración, satanismo, al diablo, el culto a la Santa Muerte. 8, el ídolo del teléfono, el ídolo de la pornografía. 9, 10, el ídolo, escuche bien, del pasado, recuerdos de amores del pasado, por ende, adulterio, hermano. Escuche bien. Vamos al segundo punto. Una esperanza, hermanos. Moisés dice esto nuevamente en Deuteronomio. Regresemos a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, hermanos. Porque existe una esperanza. Cuando Dios nos advierte es porque Él nos da una promesa. Él nos advierte, nos hace ver, pero a la vez también Él nos da una medicina. Él no nos deja caer al abismo. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, hermanos. Ya no va a castigar la tercera y la cuarta, no. Va a bendecir con misericordia, amor, como Él es, hasta 1000 generaciones. Santo es el Señor. Alabado eres, Señor. Así que esta frase es una gran esperanza, algo esperanzador, podríamos decir. El punto de este versículo, y lo reafirma. Y lo reafirmamos, hermano, por si acaso usted no vaya a creer. Dice, no, es que este versículo en su contexto quiere decir otra cosa. Ok, escuche, hermano. Lo reafirma por si acaso usted no va a creer. Sígame para que usted vea en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 15. Por si acaso usted no cree, hermano. Por si acaso usted sea un escéptico y diga, no, es que aquí hablan mucho. No, estamos hablando palabra de Dios. Primera de Crónicas, el libro después de Reyes. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 15, dice su palabra, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 15, dice: Él hace memoria de lo que habla, hermano. Es Dios. ¿Quién va a juzgarle al Señor? ¿Quién le enseña al Dios Todopoderoso? Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, dice, vea. O sea, Él mantiene su pacto perpetuamente. Sí, hermano, que Él va a bendecirle hasta 1000 generaciones. Pero ¿qué debe que hacer? ¿Qué debe hacer usted? Pararse en la brecha, querido hermano. Sabemos el pecado puede pasar de 3 y 4 generaciones, pero si está viendo usted hasta 1000. ¿Qué es 3, 4, hermanos? 1000 generaciones vienen las misericordias del Señor. Gloria a Dios. Pero nuestro texto base dice en el versículo 6 de Éxodo 20 también, hermanos:
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, hermanos. Ahí está la clave. Guardar los mandamientos de Dios. Como usted verá, es la misericordia de Dios la que supera el pecado, con el que creces, con el que viste, con el pecado que heredaste. Y gracias a Dios por el amor y la gracia de Jesucristo que puedes romper esas cadenas de pecados que se transmiten en nuestras familias. Amén. Gloria a Pablo Dios. nos recuerda quiénes somos en Cristo, lo que nos permite poder romper las maldiciones y los pecados generacionales y derrumbar esos altares malignos, Amén. esas maldiciones generacionales. Él es el que nos hace entender en 2 de Corintios, hermanos. Vamos a 2 de Corintios. Yo voy a esperar hasta que usted encuentre 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, para que usted se sustente en la palabra de Dios, no lo que dice el hermano Rey, hermanos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, mire que ganga, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios. O sea, al decirle nueva criatura, ¿dónde están esas cadenas generacionales? ¿Dónde están esas maldiciones? Se rompen en el nombre de Jesús. ¿Dónde está toda porquería que venía arrastrando? Al ser usted nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿De dónde vienen las generaciones antiguas? De las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Está en la palabra de Dios. No puede irse ni a la izquierda ni a la derecha. Allí está. ¿Alguna vez, queridos hermanos, te has dado cuenta cuando vas al médico? Lo primero que te preguntan es tu historial familiar, ¿verdad? Es porque hay un enlace allí en la línea sanguínea, en la sangre. Entonces, si tu abuela tuvo cáncer, usted es susceptible de tener cáncer. Ese es el concepto, hermanos. Esa es la teoría. Ese es el mundo. Si tu papá tuviera una enfermedad mental, podrías tener esa enfermedad mental. Si tu mamá padece de depresión, tú eres susceptible a estar deprimido. Entonces nos damos cuenta que hay un enlace y una cadena se crea a través de la familia. Como ves, cuando nacemos tenemos todas esas deudas apiladas contra nosotros. Los pecados generacionales o maldiciones, deberíamos decir, son muchos. Tanto por un lado de nuestra madre como por el otro lado el de nuestro padre. Entonces podemos comprender lo que decía el salmista. ¿Qué decía el salmista en Salmo 51:5? No vaya a la Biblia, hermano, solo escúcheme, pero anote para que usted no coma entero, hermano, y usted averigüe. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces podemos comprender, porque nosotros estamos apilados de tanta cosa mal, hermano, de lo que viene de nuestros antepasados. Pero estamos aquí, hermanos, para decirles que nosotros podemos romper esa cadena, podemos ir rompiendo esas cadenas. El Dios que conocemos, su nombre es Jesucristo, y es exactamente eso lo que Él hizo por mí.
rompió todas esas cadenas generacionales, hermano. Y estoy aquí para decirles hoy en este día que Dios es más grande que sus problemas. Él es más grande que sus finanzas. Él es más grande que sus adicciones. Él es más grande que sus depresiones. La incertidumbre, no le queda nada. Dios es Él. Él es la alegría eterna. Él es la paz, el amor. Amén. Gloria a Dios. Él es más grande que tu diagnóstico. Amén. Él te ayudará a romper esas cadenas, los yugos que te atormentan y te arrastran. En el nombre de Jesús, declárate en el nombre de Jesús que eres libre. Amén. Gloria a Dios. Como tercer punto, En nombre advertencia. de Jesús. El no entender, querido hermano, qué diferencia hay entre religión y relación, a no saber separar el humanismo de lo espiritual y centrarnos en el conocimiento intelectual de quién es Jesucristo, no nos sirve, hermanos. No ayuda a tener una relación personal con Él por medio de Jesucristo. Te lleva a una relación personal con Dios, es lo único que podrás llenar de la unción, hermano. Cuando tú le tomas al Señor en serio, es lo único que te podrá ayudarte a llenar de esas baterías, que es la unción, que rompe todo yugo, hermano. Amén. La unción santa a través del Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios. solamente te llega a ti cuando te rindes Amén. en todo tu ser, te doblegas ante la divina presencia. Cuando digo todo tu ser, me refiero cuerpo, alma y mente, querido hermano, aceptando tu bancarrota espiritual en un sumo arrepentimiento. Y esto es importante, no viene por magia. Cuando tú te arrepientes de todos tus pecados, por mínimos que seas, tú vas a ver la gloria de Dios. La unción del Espíritu Santo se derrama en ti. Amén. Gloria a Por Dios. eso dice el Señor, nueva persona eres, porque te has despojado de tu maldad, no por ti mismo, sino por la ayuda suprema del Dios Todopoderoso, lleno de misericordia para sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Solamente así ya no podrás regresar a ver a Egipto que dejaste atrás. En Levítico 26:13 dice su palabra. Levítico, hay más adelante de Éxodo. Levítico 26 dice: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Por eso les digo, hermanos, que vos ya no podrás regresar a ver atrás, porque el Señor te sacó de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos. O sea, te sacó de servidumbre, porque servías a esos ídolos y te hacían servir por esas cadenas generacionales. Y rompí las coyundas. ¿Qué son las coyundas de vuestros yugos? Esas cadenas generacionales, hermanos, que eras esclavo sin merecerlo, pero traías en esas cadenas generacionales. Y os he hecho andar con el rostro erguido. Gloria a Santo Dios. ¿Quién hace eso? Jehová de los ejércitos. Amén. Sí, a Él sea la honra y la gloria, hermanos. Y para que tu confianza sea plena, vamos a otro texto de la Biblia, hermano. Porque yo no tengo que hablarte cosas personales, cosas mías. Yo no voy a venir con un chorro de palabras. No, lo único que te va a cambiar es la palabra de Dios, que es vida y espíritu. Amén. Vamos a Isaías, para que tú tengas esa plena confianza. Mira lo que dice Isaías 10, capítulo 27.
Isaías 10, capítulo 27 dice su palabra: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. En aquel tiempo. Y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es la unción, hermano? Lo que recibes del Espíritu Santo de Dios cuando tú te arrepientes y estás a cuenta con el Señor. Gloria a Dios, santo es el Señor, porque para siempre son sus misericordias. Amén. Gloria a Dios. Cuarto punto, la solución perfecta, Jesucristo nuestro Señor. Les invito a que vayamos a Romanos, y vamos a quedarnos en Romanos ahí, hermanos. Romanos capítulo 7. Vamos a Romanos, hermanos. Perdón, hermanos. Romanos capítulo 7, vamos a leerlos desde el 14 al 25, hermanos. Y iremos explicando un poquito ahí primero, con ayuda del Señor. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Cuando se refiere en el griego, es esclavo, carnal, vendido al pecado, dice. Pero permítame darle una definición lo que es esclavo. Aquí para que nosotros comprendamos por completo lo que el hermano Pablo estaba tratando de transmitir. Un esclavo es una persona que está controlada por algo o por alguien, hermano. Entonces, cuando somos esclavos de las cadenas de adicción, tal vez para ti te has convertido en un esclavo de la depresión y que tienes el control, y esta depresión tiene el control de tu vida. O sea, estás siendo un esclavo de las cadenas de la pobreza, de las cadenas de la ansiedad, las cadenas de la enfermedad, las amarguras. Estas cosas nos amarran y controlan todos los aspectos de nuestras vidas, haciendo nuestras vidas deplorables. Puedes aplicar aquí cualquier cosa con la que luches en contra, pero tú vas a ver, dice, puedes aplicar a cualquier cosa con la que luches aquí. Porque dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, dice. Eso dice en el 15. Queremos hacer algo, mantenernos sobrios, queremos salir de ese ahogamiento, cambiar nuestras vidas, pero no se puede, hermanos. Sino lo que aborrezco, eso hago, hermanos. Mire, y esto es porque estamos atados a los pecados generacionales que se transmite desde la familia. El 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Somos imponentes para detenernos. No podemos hacerlo. 18. Y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que si queremos dejar de estar deprimidos, tratar de agradar a las personas y controlar los gastos excesivos, por ejemplo, queremos poner fin a nuestra pobreza que ha estado en nuestra familia, pero como sabemos cómo y no tenemos el poder para llevar a cabo por nosotros mismos, hermanos. Porque dice en el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire, este es, hasta aquí, hermanos, en este 19, este es un ejemplo del pecado generacional, hermanos. No puedo contar cuántas
personas conozco personalmente que su mamá o papá eran adictos al alcohol, o pobres o deprimidos, y juraban que cuando crezcan nunca serán como sus padres. Yo nunca voy a ser como mi papá, como mi mamá. Juraban, hermanos. Tarde o temprano terminan haciendo las mismas cosas que ellos hacían. Van por el mismo camino. Esto se debe a esta negativa o este mal. Como dice aquí, hermanos, el pecado o el espíritu que está en su línea de sangre tiene amarrada a la familia. Continuemos en el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, nuestro espíritu. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miren, miserable de mí, cuando empezamos a darnos cuenta que no somos nada sin Cristo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, Señor nuestro, que me librará del pecado. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿quién nos salvará? Jesucristo, nuestro Señor. Amén, aleluya, santo es el Señor. Lo hizo por mí y lo hará por ti, querido hermano. No hay problema que sea demasiado grande para Dios. Eso tienes que llevarte en tu mente. No hay pecado ni maldición que Él no pueda romper. No hay ninguna enfermedad que Él no pueda curar o fortaleza que Él no pueda derrumbar. Cuando nos rendimos completamente a Él, estas batallas le pertenecen a Dios. Solo tenemos que soltarlo y ponerlo en sus manos de Él. Jesucristo nos salvará, queridos hermanos. Ahí donde usted está, repita conmigo, pero con una convicción: el pecado generacional en mi familia termina conmigo en el nombre y por la autoridad de Jesucristo. Amén, en el nombre. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Dios obra a través de la fe, no a través de la duda, hermano, o a través de la duda o el miedo. La fe es la confianza de que Dios es quien dice Él que es y hará todo lo que Él ha prometido hacer. Dios no causó nuestros problemas. Dios no ha causado nuestros problemas, pero Él es la respuesta a tus problemas y al mío. No importa cómo empezaste en la vida, lo que importa es cómo terminas. Soy una nueva creación de Jesús y Él me sigue cambiando de gloria en gloria porque le entregué mi batalla a Él. Cuando eras tú un bebé, te veías como tus padres. A nuestros padres les vemos como héroes. Sí, yo quisiera ser como mi papá cuando sea grande. ¿Recuerda? Yo recuerdo. Pero cuando mueras, te pareces a tu elección. ¿Qué has hecho? Si yo no hubiera tomado la decisión de entregar mi vida a Jesús, yo no estaría aquí con ustedes, hermanos. Eso yo lo aseguro. Amén, gloria a Dios. Sí. Hombre miserable que soy, ¿quién me salvará? Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Conclusión, como punto 5. Vamos a leer el último versículo en Mateo
capítulo 11, versículos del 29 al 30 como conclusión. Mateo, capítulo 11, 29, versículos 29 al 30. Esta es la conclusión. Vamos a leer los últimos versículos en Mateo, capítulo 11, 29, 30. Su palabra dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién? De Cristo nuestro Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, te doy gracias por todo. Sí, Señor, y todo lo que has hecho en este lugar, Padre, y lo que harás, Padre, en la vida de los que están escuchando esta enseñanza, Señor. Me arrepiento por las cosas que he hecho, que están mal. Soy un pecador, perdóname, Señor. Gracias por amarme y enviar a tu Hijo Jesús a pagar esa deuda, Padre Santo, que yo no la podía pagar, Señor. Espíritu Santo, entra en mi corazón y que un espíritu recto me sustente, Señor amado. Te pido, pon un espíritu de oración en mí, Señor. En el nombre de Jesús, mi Salvador, te entrego mi vida y lo que soy por ti. Amado Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, Padre Santo. Damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Bendiciones a cada uno de ustedes. Aleluya. Gracias. Dios. Gloria a Dios.